Hola, ¿cómo estás? En esta oportunidad quiero compartir con ustedes acerca del libro de Jonás. Si bien estoy segura que cada uno de ustedes ha debido escuchar la historia de Jonás y muchas veces le ponen como el adjetivo calificativo del profeta desobediente. Pero el día de hoy quisiera que podamos analizar un poquito más a profundidad su historia. ¿Qué harías si Dios te mandara a hablar para que se arrepienta una persona que realmente ha sido muy malvada, un asesino serial, muy violento, que ha atacado a tu nación, que ha atacado a tu ciudad, que ha atacado a tu familia? ¿Te sería fácil ir y hablar lo que el Señor te ha mandado? ¿Cierto que no? Lo mismo le pasó a Jonás. Jonás desobedeció lo que el Señor le mandó exactamente por eso, porque Dios le había indicado, y lo puedes revisar en los 4 capítulos que tiene el libro de Jonás, que él le había mandado a que hable con la ciudad de Nínive para que ésta se arrepintiera por toda la maldad y la violencia que cometían. Pero pues Jonás, como nos hubiera pasado tal vez a ti, como me hubiera pasado a mí, pues dijo no quiero ir a hablar porque tengo miedo de que me maten, o en el caso de que se arrepientan, sé que el Señor pues les va a perdonar y no quiero ir a hablar. Entonces decidió irse en un barco a la ciudad de Tarsis, alejarse de la presencia de Dios. Y en eso, pues Dios, a raíz de la desobediencia de Jonás, pues mandó un castigo, una consecuencia, que fue la tormenta que golpeó fuertemente a ese barco. Pero en ese barco iban unos marineros. Y esos marineros empezaron a orar a sus dioses, pero ninguno de sus dioses pues les respondió. Hasta que le preguntaron a Jonás quién era, y él le respondió, pues soy el profeta de Dios. Y le dijo, ora a tu Dios para saber qué hacer. Y él les dijo, Jonás les respondió que le botaran al mar. Ellos botaron a Jonás al mar y clamaron al Dios de Jonás y vieron cómo la tormenta paró. Y ese evento permitió que esos marineros reconocieran la soberanía de Dios y reconocieran que solamente hay un único Dios, el Dios de Jonás. Y en esa parte de la historia vemos cómo cada una de las cosas que nosotros cometamos puede ser un error, como en este caso la desobediencia de Jonás, es volcado a bien. Vemos en esta parte de la historia lo que se dice en la palabra, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Si Jonás no hubiera desobedecido, no hubiera subido a este barco que iba a Tarsis. Por ende, no hubiera conocido a estos marineros. Y estos marineros no hubieran podido conocer de cerca el poder y la soberanía del Dios de Jonás. Entonces, esa situación ayudó a que estos marineros conozcan a Dios, y dice que lo adoraron y empezaron a servirle. Entonces, vemos cómo Dios usó este error, esta desobediencia de Jonás a bien. Posterior a esto, podía decir Dios, bueno, que se muera Jonás. No, él provee. ¿Quién provee? Dios. Dios provee un pez para que trague a Jonás. Y dice que en medio de esto, de estar en medio del pez, dentro del pez, Jonás clamó al Señor. Y el Señor le escuchó, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jonás dice que bajó al lugar de muerte y el Señor le escuchó. Ahí se cumple lo que dice la palabra de Dios, que nada nos separa del amor de Dios, ni la muerte, ni nada malo, ni nuestros pecados, ni nuestra desobediencia, nada nos aparta del amor de Dios. Entonces, nada apartó a Jonás del amor de Dios. Y Dios escuchó su oración. Dios escuchó a Jonás, que clamaba en su angustia, en su miedo, cuando estaba dentro del pez. Y entonces nuevamente vemos el carácter de nuestro Dios, y Él siente misericordia por Jonás y hace que el pez lo escupa, lo vomite en la playa. Entonces, ¿qué hace Dios? Le da una segunda oportunidad a Jonás y le vuelve a decir que vaya a la ciudad de Nínive y hable a esta ciudad para que se arrepintiera. Entonces vemos que nuestro Dios nos da segundas oportunidades. Una vez que Jonás desobedeció,
Después hubo castigo, tormenta, pero el Señor proveyó el pez. Y ahí Jonás se arrepintió y clamó a su Dios. Dios tuvo misericordia y lo perdonó y le dio segunda oportunidad. Tú que me estás escuchando, quiero preguntarte, ¿tú eres de dar las segundas oportunidades? Tu Padre, mi Padre, si tú lo has reconocido como tu Señor y tu Salvador, a Jesús, y crees en Él y lo has confesado con tu boca y lo has creído en tu corazón, entonces Él es tu Padre. Y Él, como tu Padre, hace exactamente contigo, conmigo, lo que ha hecho con Jonás. Cuando nosotros desobedecemos día a día porque tenemos carne, vamos, corremos y le pedimos perdón, y Él nos perdona y nos da segundas oportunidades. Cada día que despertamos, sus misericordias, dice la palabra, son nuevas. Entonces tenemos una segunda oportunidad, cada día tenemos una nueva oportunidad. Ese es nuestro Señor. ¿Tú replicas eso con otras personas? Cuando una persona te ha desobedecido, tus hijos te han desobedecido, pero viene la consecuencia, pero después tus hijos se arrepienten, ¿tú los perdonas con facilidad? Como mamá, como papá, ¿les perdonamos con facilidad y les damos segundas oportunidades? ¿Damos de lo que el Señor nos da cada día? A tu esposa, a tu esposo, ha hecho algo incorrecto, pero te ha pedido perdón. ¿Tú le das segundas oportunidades? ¿Tú viertes de esa misericordia que el Señor te ha dado? ¿Tú das de esa misericordia? Es importante que así como a Jonás el Señor perdonó en medio de lo que estaba en el pez clamando, así el Señor te perdona a ti, así el Señor me perdona a mí. Y demos de ese perdón. Recordando el Padre Nuestro, dice, perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es importante perdonar. Entonces yo te animo a que puedas reflexionar un poco en cuántas cosas el Señor te ha perdonado y te ha dado segundas oportunidades, y que tú puedas vertir y que le pidas al Espíritu Santo te ayude a vertir ese perdón, esa misericordia en las personas a tu alrededor, empezando en tu casa, con los tuyos, con tu familia. Entonces el Señor ahí nos está mostrando cómo es en su rol de padre. Entonces repliquemos también nosotros esto con nuestros hijos y a nuestro alrededor. Posterior a eso, pues Jonás va a Nínive y les dice que se arrepientan porque el Señor, pues si no, los iba a destruir. Y los de Nínive, pues se arrepienten y se vuelven de sus malos caminos, recordando que arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento. Arrepentimiento conlleva cambio, volvernos de nuestros malos caminos, dejar de hacer lo que hacíamos antes y empezar a hacer la voluntad de nuestro Señor. Eso es arrepentimiento. Entonces, los de Nínive ayunaron, dejaron de comer, dejaron de beber, se vistieron de luto, se arrepintieron, dejaron la violencia, dejaron sus malos comportamientos, cambiaron. Y el Señor, que lo ve todo, dijo, bueno, están cambiando, los voy a perdonar. Y entonces Jonás se enoja y le dice a Dios, realmente quiero morirme, por eso yo no quería llevar el mensaje a esta gente, porque sabía que tú eres misericordioso, sabía que tú eres lento para enojarte, sabía que tú eres un Dios de amor inagotable y que los ibas a perdonar. Ahora yo quiero morirme. Y se va enojado y se pone bajo el sol. Y el Señor, en su misericordia, en su amor de padre con Jonás, hace crecer una planta, provee para él una planta que lo cubra del sol. Pero también el Señor provee un gusano, que ese gusano se come a la planta. Y entonces Jonás otra vez se enoja y dice, quiero morirme porque esta planta ha muerto. Y entonces el Señor le explica y le dice, mira, Jonás, ¿crees que está bien enojarte de esta manera? Tú te enojas porque esta planta ha sido destruida por un gusano, una planta que tú no has creado, que tú no has cuidado y que tú no la has hecho crecer. Pero te enojas y sientes lástima de esta planta. Yo no voy a sentir lástima por todos los habitantes, que son miles de habitantes en Nínive, que no distinguen la derecha de la izquierda. Eso dice en el capítulo 4, en el verso 10. Dice, entonces el Señor respondió,
Sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido, pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que no distinguen de derecha de su izquierda, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por toda esta gran ciudad? O sea, había esa cantidad de bebés, de niños, de animales. ¿No debería el Señor sentir lástima por ellos?, le pregunta a Jonás. Entonces Jonás entiende por qué el Señor quería que Nínive pues tenga este mensaje y tenga la oportunidad de arrepentirse para poder salvar, porque no todos eran violentos, no todos eran malos, también había gente buena, niños inocentes y animales. Entonces el Dios que conocemos, nuestro Dios, tiene compasión. Entonces Dios no le dijo a Jonás, ¿te has enojado porque he salvado a los de Nínive, porque les he perdonado, porque se han arrepentido? ¿Te has enojado? Bueno, no me importa porque yo soy Dios. No sé si han visto esa parte de Matilda, ¿no? Cuando su papá le dice, yo soy grande, tú pequeña, yo estoy bien, tú estás mal, ¿no? ¿Recuerdan esa parte? Así somos los padres autoritarios. Cuando decimos, papá, pero ¿por qué no puedo ir a esa fiesta? Papá, pero ¿por qué no puedo hacer esto? Y respondemos, porque lo he dicho yo, porque vives en mi casa, porque estas son mis reglas, porque sí y punto. Dios, siendo Dios, el creador de los cielos, de todo lo que conocemos, nos respondió de esa manera. Respondió con amor, respondió dando una explicación gráfica a Jonás, mostrándole cómo esa plantita había muerto y cómo él sentía lástima de que la plantita había muerto cuando no ha hecho él nada. Pero cómo Dios no iba a sentir lástima por lo que él ha creado. ¿Cómo no iba a sentir lástima por esos niños inocentes, por esos animales? Entonces no le dijo porque soy Dios y punto. Le explicó a Jonás. Como padre bueno le explicó para tener una relación donde Jonás no esté enojado con él y que se vuelva a restaurar su relación. No fue Jonás a buscar a Dios, Dios fue a buscar a Jonás. Dios proveyó la planta, Dios proveyó el gusano para explicarle a Jonás y que él dejara de estar enojado. Entonces, cuando nuestros hijos se enojan con nosotros porque no entienden el por qué se les está diciendo sí o por qué se les está diciendo no, o el porqué de una regla, vayamos nosotros como mamás, como papás, demos el primer paso para restaurar esa relación, porque así es nuestro Dios. Él no esperó que nosotros le amáramos, Él nos amó primero, Él dio el primer paso. Nosotros demos el primer paso para restaurar la relación con nuestros hijos y busquémosles y expliquémosles nuestras reglas o el motivo por el cual estamos diciendo sí o no. Ese es nuestro Padre, que aprendamos de Él y reflejemos eso en nuestros hogares. Ahora también, si tú estás en un cargo de liderazgo en la iglesia, no es porque sí y punto, porque yo soy el líder, porque yo soy tal autoridad. No, Dios no actúa así con nosotros. Nosotros expliquemos el porqué de las cosas. Estemos atentos a restaurar una relación. Nuestro Señor nos trata con misericordia, con amor inagotable, es lento para enojarse y grande en misericordia. Nosotros somos sus hijos, actuemos como tales. Entonces yo te animo a revisar el libro de Jonás y que también puedas aprender de él y que el Señor sea hablándote, que todos los días podamos agradecer que Él, cuando nosotros somos desobedientes, nos da la posibilidad de arrepentirnos y Él nos perdona. Nuestro Señor es el Dios de segundas oportunidades, de terceras oportunidades, y todos los días nos regala una nueva oportunidad. Alabemos y gocémonos en que el día de hoy tenemos una nueva oportunidad de vivir para Él. Y así también regalemos a los que están a nuestro alrededor todo lo que Él nos ha dado. Regalemos segundas oportunidades, regalemos perdón, regalemos amor. Dejemos huellas buenas en las vidas de las personas con las cuales nos cruzamos en el camino. Te aliento a que tengas tiempo con Dios, a que revises siempre tu Biblia diariamente, ores y que tengas una comunión con tu Padre. Él siempre está ahí dispuesto a enseñarte. Gracias y que conmigo será pues hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Chao, chao.